dejar de nuevo un poco más claro el concepto de dominio, que ayer al final, ahí Mariana planteaba como que era que lo generaba capas y que no tenía muy claro qué era lo que estaba buscando. Y retomar también el concepto de continuidad que empezamos a manejar ayer. ¿Sí? Y después de la charla, les voy a habilitar algunos ejercicios para repasar y poder trabajar eso. Entonces, vamos con lo primero que quería repasar. Para poder entender bien qué es el dominio de la función, ¿sí? Lo que voy a intentar primero es definir qué es una función, ¿no? Más allá de las funciones matemáticas, que son las que a nosotros específicamente son las que nos van a interesar, ¿no? O son las que vamos a trabajar. Pero para que una relación, ¿sí? Cualquiera sea función, yo necesito dos conjuntos, ¿no? En este caso le llamé A y B. Y voy a llamar a esa relación función de A en B a toda correspondencia que asocia a cada elemento del conjunto A uno y solo uno de los elementos del conjunto B. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a tomar un ejemplo. Acá voy a tratar de hacer un ejemplo de algo que no sea función, ¿no? Para que se entienda esto un poquito más. Fíjense que este va a ser el conjunto A, ¿no? Que va a ser el dominio. Y acá voy a poner los elementos del conjunto B, que le llamamos codominio, que mucho después no nos interesa qué pasa con ello. Imagínense, tengo el número 1, el número 2, y voy a poner al número 3. Esos tres elementos los voy a poner en el conjunto A. Al 1 voy a decir que le corresponde, por ejemplo, el 4. ¿No? Si la correspondencia se llama F, en este momento con lo que tengo ahí en el pizarrón, podría decir que F de 1 vale 4. Este siempre elemento del dominio. Después voy a decir que al 2, ¿sí?, le va a corresponder el 0. Esto porque a mí se me antoja al 1 hacerle corresponder el 4, al 2 hacerle corresponder el 0, ¿no? Y al 3 lo voy a dejar sí correspondiente. Entonces, esto que acabo de hacer acá, a modo de esquema, eso que tengo acá, ahí, eso no sería función, ¿no? Esto no es una función. ¿Por qué? Porque tengo un elemento acá del dominio que no tiene correspondiente. Entonces, si yo quisiera que esta relación se transformase en una función, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a redefinir el conjunto A. Y en el conjunto B, inclusive, vamos a poner el 7. Seguiría sin ser función porque 3 no tiene imagen. Entonces, para solucionar esto, lo que voy a decir es, bueno, pero yo puedo definir un nuevo conjunto A, es decir, un nuevo dominio de esta función, donde solamente voy a dejar al 1 y al 2. Y en el conjunto B, voy a seguir teniendo el 4, al 0 y al 7. Al 1 le sigue correspondiendo 4. A 2, voy a dejar que siga correspondiéndole el 0.
Ahora sí, si yo defino a este nuevo conjunto, es decir, ¿qué hice al conjunto original A? Le quité el 3. ¿Por qué le quité el 3? Porque era el que no tenía correspondiente. Porque así puedo trabajar con esa expresión como si fuera una función. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. ¿Por qué no lo hacíamos hasta ahora o no nos preocupaba? O en quinto año hablábamos de función y seguíamos tranquilamente y hasta el momento no nos interesó esto de ponernos a pensar en el dominio porque las funciones eran polinómicas. ¿Qué quiero decir con que eran polinómicas? Puede ser, las funciones eran o de grado cero, o de grado uno, o de grado 2, o de grado 3, o de grado 4, ¿sí? Pero en todos los casos siempre estamos hablando de un tipo de función, ¿sí? Que cuando la definíamos, algebraicamente, decíamos, bueno, por ejemplo, esto es 4x más 1. Vuelvo a insistir con esto que marcamos acá. Las x son las que voy a ir tomando de a 1, voy a aplicarle la expresión y me va a dar un resultado. En este caso, estoy redefiniendo o definiendo una expresión para saber si es función. Yo lo que tengo que pensar es, si yo agarro un número X cualquiera, real, ese número lo puedo multiplicar por 4 y sumarle 1, y por suerte sí. Independientemente si el número es, por ejemplo, 3, entonces me va a quedar f de 3 igual 4 por 3, 12, más 1, 13, o si es 1,8, porque ahí voy a hacer 4 por 1,8 y lo que me dé le voy a sumar 1. Los reales son cualquier número en el eje X. No importa para qué lado, básicamente. No, exacto, y no importa si son decimales, ¿sí? Fracciones, positivas, negativas. Cuando vamos a hacer el gráfico, ¿no? O cuando voy a representar en el gráfico el eje horizontal, el X, ahí estoy representando a mi dominio. Bueno, acá tengo el 0, los positivos, los negativos. ¿Por qué marco el 0? Porque el 0 es donde gráficamente voy a tener el otro eje. Pero acá lo que voy a estar representando en el eje de f de x, en este eje lo que se me va a estar representando es el codominio. En el eje de las x siempre voy a estar representando el dominio. Por eso cuando tenemos que quitar alguno, en el caso que por ejemplo sea una división, vengo y, acá en este elemento no existe, si fuera un número negativo o si fuera positivo. Pero siempre, como dijiste, creo que fue Mariana, el dominio lo representás en el eje de las x. Cuando eran polinomios, no sacábamos a nadie, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque cualquier número de esos x, vos lo podías elegir, sustituir en la especie de fórmula que tenés, y vas a obtener un resultado. Entonces el dominio siempre son los reales. Que inclusive, en muchas de las notaciones, algunas, cuando escribimos esto, f dos puntitos de r en r, cuando escribimos eso, tal que, y después viene f de x igual, por ejemplo, x más 4, este primer R está jugando el papel de A. Es decir, acá nos están avisando, como lectores, quién es el dominio. Y acá nos están avisando quién es el codominio. De estos dos,
que tengo que darle un valor de relevancia y de importancia, este es el que nos interesa. ¿Por qué es el que nos interesa la A? Porque vengo de vuelta acá a la definición. Dice que va a ser función de A en B a toda correspondencia que le asocia a cada elemento del conjunto A, es decir, uno y solo uno del elemento B. Es decir, en B me pueden sobrar, por eso después elegí acá poner el 7. En A, no. En el conjunto de partida no puede quedar nadie suelto. De quedar suelto y yo poder identificarlo, lo voy a sacar de ese conjunto y voy a redefinir quién es mi dominio. Inicialmente arranco pensando que el dominio van a ser absolutamente todos los números reales. Como hemos visto y vamos a seguir viendo, hay en ocasiones en que yo tengo que ir a buscar esos que no tienen imágenes. ¿Cuándo me voy a enfrentar con números que no tengan imágenes? Cuando la función tenga forma de o de división, porque no puedo ir entre cero. Cuando aparezca una raíz cuadrada, no importa si es raíz cuadrada de x más 3 o si es raíz cuadrada de x menos 5 dividido 2, independientemente de donde aparezca. Si la expresión en algún momento tiene una raíz, entonces ahí tengo un problema de existencia. ¿Por qué? Porque las raíces solo existen cuando el radicando lo de abajo es mayor que 0 o 0. Cosa que hasta ahora no teníamos. Cuando digo hasta ahora, cuando eran polinomios. De ahí, y antes de pasar, ¿alguna duda hasta acá? No. ¿No? Que acá es donde voy a enfrentarme a tipos de funciones que le debemos nosotros determinar el dominio. ¿Por qué digo nosotros? Porque nosotros somos los que tenemos que ver, por ejemplo, en este caso de la división, A y B pueden ser dos expresiones polinómicas, de grado que tengan ganas, ¿sí? Pero para que esa división exista, El de entonces, abajo no puede ser. exacto, por eso es que le digo es que B tiene que ser distinto de cero. ¿Cómo voy a averiguar cuándo B es distinto de cero? A través de resolver una ecuación. ¿Cuál? B igual cero. Entonces, B puede ser una función de primer grado, de segundo, de tercero, de cuarto, no importa. Ahí yo veré cómo hago. En ese caso, ¿qué voy a decir? Voy a encontrar una cantidad finita, seguramente, a sacar. ¿Qué digo cantidad finita? O tendrá una raíz, o dos raíces, o tres, o cuatro, pero yo las puedo Esos son determinar. del conjunto que nos sirve después. Exacto. Y en este caso, que creo que un poco eso también era lo que planteabas ayer, en este caso, Sí, me mareó por la ejemplo, división de polinomios. claro, Y a veces estoy media pelotuda también. acá son los reales menos las raíces que tenga, ¿no? Acá voy a anotar las raíces, porque como son una cantidad que puedo contar, ahí voy a anotar las raíces. Si fuera 2 y 3, 2,3. Entonces ahí estoy diciendo, me sirven todos los reales, menos estos dos. Claro. Pero ¿qué pasa? Estos dos, además, A y B, por ejemplo, podría ser que uno de ellos tenga raíz cuadrada. Ah, bueno, pero si el que tenga raíz cuadrada, para que exista, entonces ahí tengo que resolver una inecuación, porque lo que esté debajo de la raíz tiene que ser positivo o cero. Entonces ahí cuando yo vaya a escribir el dominio, no me conviene usar esta notación de menos
los que no me sirven. Acá me conviene tal vez usar intervalos o el símbolo de mayor igual, dependiendo cómo me sienta más cómodo o cómoda para escribirlo. Pero ahí, digamos, voy a decir, bueno, entonces el dominio es este conjunto. ¿Se ve la diferencia? Porque Sí, acá seguramente si vas a sacar, vas a tener que sacar un intervalo de conjuntos. claro, Porque, sí, sí, porque, sí. porque es una inecuación. Acá este raíz de índice par es porque si fueran raíz a la 3, raíz tercera, raíz quinta, no hay problemas de existencia. Claramente no vamos a trabajar con ese tipo, pero sí está bueno saber que si esto de la raíz cuadrada es porque el radicando es 2, es decir, es par. Y si fuera Mm, 4, me va a suceder lo mismo. Y por último, lo que vimos es problema de existencia con los logaritmos. ¿Ah? En el primer logaritmo, digamos lo que habitualmente decimos es un logaritmo común, logaritmo de A en base B. Bueno, para que ese número exista, ahora ojo, se me tienen que cumplir tres condiciones. Que A sea mayor que cero, es decir, sea positivo. Estudiaré esa inecuación por un lado. Después que B sea positivo, esa otra inecuación por otro lado. Y además necesito que B sea distinto de cero. Esa ahora es una ecuación y después junto toda la información, ¿sí? Hago la intersección de las tres y donde se cumplan las tres, sobre todo estas dos a la vez, ¿sí? ujú. Ese va a ser mi dominio. ¿Qué va a cambiar con el neperiano? Lo que cambia es que conocemos cuánto vale B, porque en el logaritmo neperiano la base es el número E. Este número E, el número de Euler, que es algo así como 2,7 y muchos numeritos más. Ese número E es maravilloso porque aparecen muchas cosas de la vida real y es una constante que descubrió Euler. ¿Sí? Ujú. Es primo hermano de pi, pero no porque tengan que ver en su aparición. Tiene la misma simbología. ¿Qué quiero decir? No hay una fracción que lo represente, por eso le tuvieron que poner este nombre. Que cumplen tipo los mismos patrones o alguna cosa rara. Exacto, exacto. Ahí Tiene un va. patrón que se cumple, ¿sí? Pero no tiene una raíz, una fracción que lo represente. Entonces ahí se lo bautizó. Y acá, la diferencia entre este logaritmo y este otro es que B vale este número. Si vale este número B, ya sé que es positivo, ya sé que es distinto de cero. Por eso en un logaritmo neperiano, que se puede escribir así, se puede escribir solo con la letra mayúscula también, LA, eso depende del consumidor. En la calculadora esto mismo, eh, a veces nos confunde como lo leemos como un IN, pero en realidad esta es una L minúscula también en la calculadora, en ese botón. ¿Sí? Y tiene las mismas propiedades que el logaritmo anterior. Lo único que corro con la ventaja es que este dato y este otro ya lo conozco. ¿Dónde va a estar después? O tenemos que estar atentos. Que seguramente juegue con la división, donde ya ahí puedan aparecer valores absolutos, perdón, raíces cuadradas y logaritmos. Entonces, en el día de ayer, por ejemplo, teníamos una función que tenía esta forma. Entonces, ojo que ahí tengo dos problemas de existencia. El primer problema de existencia es de la división que estoy mirando. Necesito que B sea distinto de cero. Pero ese es un problema de la división. Pero a su vez, el numerador tiene una raíz cuadrada.
Entonces voy a necesitar que A sea mayor o igual que cero. Y tendré que estudiar esas dos, dos problemas de existencia por separado y después voy a juntar en un solo dato. ¿Un poco más claro esto? Sí, mucho más. Sí. ¿Ah? Y la idea vuelve a ser esa. Ante cada expresión ahora, vos te tomes unos segundos y busques la forma que tiene. Y además, cada componente, qué forma tiene. Está. Porque eso es lo que me va a decir que voy a tener que quitar del... ¿Por qué necesito quitar? Porque como vimos al inicio, si no, no sería función. Entonces yo ahora, nosotros trabajamos con todos los reales. Pero ahora estas expresiones, va a haber algunos reales que no nos van a servir. Para que eso que me definieron, cuando digo eso, la formulita, ¿no? F de X, que la vas a tener, sea efectivamente una función. Hasta Ujú. acá lo de dominio. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Aldana, que está con auriculares, no sé si. Bien, Em, Dice que no. genial. Ahora vuelvo a, a traer en pantalla lo que ayer empezamos a conversar sobre cuando una función es continua en un punto. ¿No? Nosotros vamos a decir que la función es continua, ¿sí? En el punto A. Si cualquier entorno de centro f de A, es decir, de la imagen de A, por pequeño que sea, siempre se puede encontrar un entorno de centro A, tal que todos los X pertenecientes a dicho entorno, sus correspondientes son los f de X que están en f de A. Ala, ala, ala. Traducido al español, prefiero el dibujito. Lo que me están diciendo es esto, ¿no? Vuelvo a lo que hablábamos ayer. Tengo un A que tiene un f de A. Entonces, sin que me lo digan, si A tiene un correspondiente que es f de A, cuyas coordenadas A y f de A me dan ese punto en rojito, que es el que pertenece al gráfico de la función, y vuelvo a lo que estábamos hablando recién. Entonces, este punto A, sí o sí, tiene que estar en el dominio, Sí, porque claro. en Y el... FDA en el codominio. Exacto. Entonces, que me digan que existe un FDA, quiere decir que acá en el dominio tengo que tener el A. Entonces, cuando me pregunten si la función es continua en x igual 8, yo lo que tengo que saber es quién es el dominio de esa función para saber si el 8 pertenece o no al dominio. ¿Por qué? Porque si 8 no pertenece al dominio, no es continua, porque que no pertenezca quiere decir que no existe f de 8. ¿Está claro Claro. eso? Sí. Ahora bien, vamos a traducir esto que decía de los entornos pequeños. Y esto era, y aprovecho este dibujo, y acá puedo ser hasta más chuchi, mire. Si yo miro el eje de I, o lo que es eso, en en este intervalo acá, ¿sí? Este es el entorno de centro FDA. Quiere decir, hablando mal y pronto, esto tiene que estar lleno de imágenes, de f de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Imágenes de la función. Y lo que me dice la definición de continua, ojo,
Voy a agarrar cualquiera de los que tengas acá y decir f de x. Y voy a ir con mi cursor. Esa x que tengo acá, ¿puede estar acá donde estoy marcando en el gráfico? No porque es positivo. Tiene imagen positiva. Tiene dominio positivo, ¿no? No para que sea continua. Como poder puede. Pero si esa x estuviera acá donde yo estoy paradito en el gráfico, seguramente la función no sea continua. Porque la función, para que sea continua, por lo que estamos viendo, de ahí que esté bien lo que me han dicho, tiene que estar en este intervalo. Las x tienen que estar acá cerquita de A. Claro. ¿Qué es lo que me quiero asegurar? Que cualquier imagen que yo tenga por acá, su punto de partida tiene que estar cercano al A. ¿Qué me va a permitir eso? Me va a permitir afirmar entonces que el gráfico de la función, que esto es lo que hablábamos ayer, y va a andar por acá. Será una recta, podrá ser una curva, pero lo que no me va a pasar es esto. Lo que me está asegurando es que no me va a pasar esto. No voy a tener huecos. El gráfico podrá bajar, podrá subir, podrá de vuelta hacer así, cualquier forma, pero no voy a tener puntos de corte. De ahí que terminemos diciendo que esto, que la función es continua. Y lo que ayer le decía, si yo una función, el dibujo de una función, lo puedo hacer sin levantar el lápiz, como el rayón que acabo de hacer, esa función será continua. En el momento que yo para dibujar una función tenga que hacer, independientemente de esto, y ahora continué, acá tuve que levantar el lápiz, hacer un saltito y seguirla. Entonces acá la función no va a ser continua. Donde no haya un punto correspondiente, se descontinúa. Exacto. ¿Descontinúa? Es una palabra. Es una buena forma. Es más, en algunos libros dice discontinua. Es más, nosotros en realidad nos va a interesar esos puntos de discontinuidad. Ajá. Eso es lo que nos va a interesar. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Los que saquemos el dominio. Porque en el Claro, resto, o sea, ¿cómo sabemos la forma de gráfico que va ahí? eso vamos a ir de a poquito teniendo herramientas. Porque Ah. se terminó esto que veníamos hablando de que si es de primer grado es una recta, ¿no? Si es de segundo es una parábola, si es de tercero tenía la curva como una S o una N, como lo quisiéramos ver. Porque ahí también voy a tener que pedirle ayuda a los límites. Y, y además de los límites, le voy a tener que ir a pedir ayuda a lo que vamos a llamar derivadas. Hablando mal y pronto, va a depender de cuál sea la fórmula de la función, de que mi función me presente un electrocardiograma. Si me presenta un electrocardiograma, ¿no? Se lo están imaginando, en un rayerío que sube y baja. Yo voy a tener muchos máximos, muchos mínimos, y voy a tener que saber la herramienta que me va a dar esos, va a ser cuando estudiemos derivada. Previo a eso, vamos a saber cómo se comportan para el más infinito y el menos infinito. Eso gracias a los límites. También cercano a estos puntos de no continuidad o de discontinuidad, vamos a estudiar límites. Lo que estamos haciendo es preparando la cancha con esto, primero para que vean, ojo que ahora se nos terminó aquella felicidad de que viendo la expresión sé qué forma tiene.
Claro. Después seguramente con el callo en el dedo y hacer muchas, en algún momento capaz que puedo sospechar qué tipo de dibujo tiene. Pero nunca me voy a animar a afirmarlo, así, el dibujo es tal cosa, porque puede ser que en el estudio me lleve una sorpresa. Podemos Entonces, estudiar pedacitos nosotros de la función. no, la vamos a Sí. estudiar en todo esto que como spoiler que acabo de hacer de la serie Estudio de Funciones, te va a dar información en todo su dominio. Mm. Y además te va a dar información de qué pasa muy cerquita a los puntos donde no exista. Por eso digo en todos, y cuando es infinito, ¿no? Porque en realidad si fueran los De reales todas las menos. puntas. Exacto. Ahí va. Y vamos a tener, y con certeza, cómo se comporta. En definitiva, porque piensa, estamos hablando del más infinito, de algo extremadamente grande. Y acá algo que hablábamos en quinto, dependiendo la función, y quedo como, cuando vean esto, como un docente que aplica a temas de actualidad. Si ustedes tuviesen un virus que se comportara con el gráfico que voy a, imagínense, porque es información que nosotros vamos a poder tener. Seguramente, si ustedes se enfrentan a un virus cuya función responde a algo similar a esto, sea para preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando yo extienda en el tiempo, esto se va a ir agrandando. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Por qué? Porque tuve herramientas Sí. matemáticas para imaginarme qué pasa con el más infinito. Claro, no puedo saber si ese más infinito van a ser millones de años, 2 meses o 4 horas. Pero sé que si esto tiene ese comportamiento, en algún problema tendré que mandar a la gente para la casa y que no salga. En eso, Así que podemos predecir la curva de. Capaz de. con los de datos cuál- con los ¿Eh? datos que tenés hasta hoy, sí. El problema, que eso es lo divertido de hacer ciencia, que mañana vos vas a tener nuevos datos. Sí, claro. Entonces No, igual los datos no están bien porque nunca van a saber toda la gente que se infectó realmente. no, pero Y ni siquiera lo sintió. pero vos tenés herramientas matemáticas y de la estadística que te permiten que tu estudio refleje efectivamente la realidad. Lo bueno es que con los datos de mañana, son los de mañana, yo espero que la curva algo así. Que no estoy diciendo que no crezca, pero en realidad, si crece de esa forma, de a poco puedo dejar de entrar a preocuparme. Porque, por ejemplo, si crece de esa forma, va a tener un techo. El tema es saber este valor. Y después leerlo en proporción a la población de un país. No son datos menores. Seguramente 3 millones de chinos no sean preocupantes para China. Son casi 27 millones, si no estoy mal, aproximadamente. ¿Los chinos? Mm, Los chinos son. muchos. No, los chinos son. Madre, No, pero mira, te voy a decir 700 millones y creo que me quedo corta. En Estados Unidos hay 350 millones de personas y en está. China tiene que haber 3, 4, 5. Creo que son un tercio de la población mundial.
Yo Sí. me quedé corto seguro. Sí, Pero recién a donde quiero llegar, ¿no? 3 millones en esa cantidad. Mm, Ahora, 3 millones en Uruguay es un problema. Pues eso somos casi todos. sí. Entonces, Sí. conocer la función, saber cómo se expresa, cómo se domina, me empieza también a dar información porque vuelvo a lo que estábamos hablando recién. Los datos divertidos de la ciencia son sobre algo que está sucediendo. Divertido entre comillas, ¿no? Porque cada vez que eso genera la muerte de alguien no es divertido, pero para el científico tiene esa cuestión de... Y después hay las políticas de cada lugar, responderá si ese número es efectivamente un número que los preocupe o no. Por ejemplo, con el coronavirus, lo que se ha mantenido son porcentajes de infectados, porcentajes de fallecidos. Entonces, hay países que se van de esa curva, digamos, de esos datos. Pero era esperable que el 10% o algo así, o era lo que se venía, el 8%. El 8% de las personas que contraen el virus son las que van a terminar presentando síntomas. De ese porcentaje, o algunas son las que se les va a complicar un poco más. Entonces, ¿cómo puedo manejar mi 8? Eso no quiere decir que en algún momento se te infecten muchos más, o que mañana los números me sigan disparando. Pero para eso preciso los datos de mañana. Pero eso me genera, porque me dio más información sobre el dominio. Cuanto más amplio sea mi dominio, más efectiva va a ser la información que puedo dar. Hay un momento, ¿sí?, que es independiente de las cantidades. Piensen, por ejemplo, si tiran una moneda para arriba, o sale cara o sale número. ¿Estamos de acuerdo? Si la tiran 10 veces la moneda para arriba y tienen que apostar, ganará la apuesta el que tenga, digámosles, mayor suerte. Pero de todo andar bien, si todos nos ponemos a tirar 10 veces una moneda para arriba, y nos va a salir 5 veces cara y 5 veces número. En general. O 6 y 4. Pero es un empate técnico. Y si la tiro 100 veces, y seguramente una tienda 50 y la otra también. Y si la tiro 1.000.000, iba a ser la mitad de una. Sí, es por la forma. Y es porque tengo dos posibilidades. Y si fuera un dado el que tiro, y voy a tener un sexto de probabilidad, porque es una opción, una posibilidad en 6 de que salga el 4. Capaz que lo tiro y no sale el 4. Pero no importa si tiro 10 veces, o si lo tiro 1.000.000, o si lo tiré una sola vez. La probabilidad de que salga el 4 sigue siendo un sexto. Y eso es lo que me permite, bueno, poder empezar a ir a jugar a, bueno, pues, ¿qué va a pasar? No predice el futuro. Esto es importante. No predice el futuro. Da datos de probabilidad, de lo que puede llegar a pasar. Y cada vez que alguien diga, está la probabilidad de, puede pasar absolutamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la probabilidad me dice en base a cierta experiencia y cuestiones que tengo, entre
le diría 0,0001 y 1, ¿cuál es la posibilidad que suceda el hecho? Por eso cada ¿No vez son que, algoritmos, profe, lo que se usan para probabilidad y eso? en realidad en realidad el algoritmo, en realidad es, diría más, para que queden, cualquier receta de cocina. Los algoritmos son ciertos pasos que si yo los sigo, me va a dar, no voy a decir un resultado, me va a llevar al éxito que yo quiero, ando buscando. Por ejemplo, cada vez que sumás, vos usás un algoritmo. Cada vez que dividís, usás el algoritmo de la división. Mm. En estadística hay ciertos pasos que si yo sigo, que le puedo llamar algoritmo, voy a obtener ciertos resultados. Cosas que se hacen en todos los juegos de azar, por ejemplo, ¿no? No hay ningún juego de azar que se tire así aleatoriamente. Vamos a hacer una ruleta. No, no, no. Hay un estudio y es proporcional lo que puede pasar. También, como los juegos, yo necesito que alguien gane y que aparezca. Por ejemplo, la promoción del 5 de oro es que alguien sacó. No aparece la cara de la persona o el desgraciado que juega siempre y no sacó nunca. La gente no jugaría. Y seguramente todos, jueguen o no al 5 de oro, nos enteramos cuando hay un pozo acumulado. Porque hay mayor difusión, porque se encarga el propio juego de hacernos creer de que nosotros podemos ser ese que saque, básicamente. Después, estamos hablando todo en condiciones normales, ¿no? Después están las personas que padecen la enfermedad de juego, me saco de este extremo. Y a veces, por ejemplo, la matemática hace eso y se le suele llamar el puntaje olímpico. No sé si conocen, por ejemplo, en la gimnasia olímpica son 10 jurados que le ponen punto a la participante, pero de los cuales solo se van a valorar 8. ¿Cuáles se van a eliminar? Se van a eliminar uno de los máximos puntajes que pongan y uno de los mínimos. Y con esos 8 se hace el promedio. Creo que eran 10 en gimnasia olímpica y también en otros deportes. Se hace eso. También hay un estudio como, eso se llama campana de Gauss. Es hermosa. La campana de Gauss, que capaz que la han sentido ahora nombrar también debido En a física. la campana de Gauss, dependiendo de lo que va a hacer, es. Si la puedo dibujar. Puedo dibujar acá. En general, física, química, hay muchas cosas que es como una parábola invertida, pero que las ramas laterales se achatan al eje de X, podemos decir. Esta gráfica, que no, por eso recibe el nombre de campana, tiene un eje que va a presentar su punto máximo y la misma gente que exagere hablando mal y pronto en contra del hecho va a ser la misma que exagere a favor. Hay un programa que lo pueden encontrar en internet que Brian Games o algo así, de estos de lógica que hacen juegos de mente, que capaz que lo han visto, explica esto de la campana de Gauss, preguntándole a muchas personas, le muestran un bidón lleno de monedas y le van preguntando a cada uno cuántas monedas cree que hay ahí. Y cuando tiene una cantidad de información, pero nadie sabe, viene un niño y adivina aparentemente la cantidad exacta que hay adentro del bollón. Eso es la campana de Gauss. Me permite, con mucha información, sabiendo que el hecho se comporta como campana de Gauss, poder
saber este pico máximo, rellenar la campana. Ahí empieza la matemática, es un poco más, mucho más divertida también. Y sobre todo en que la pueda estudiar en hechos, en cosas que están sucediendo. Entonces eso lo hace como más divertido. Para que eso funcione, claro, tengo que tratar de poder tener conocimiento de qué me están diciendo cuando me dan un gráfico. ¿Qué lectura me da el gráfico que me da? Sobre todo para que después cuando no aparecen en la tele los gráficos, yo no me asuste, o sí. ¿No? En realidad, seguramente cuando aparezca en la tele me asuste igual que todo el mundo. Después cuando empiezo a pensar el gráfico y la información que me da, pero no da para asustarse tanto, o sí da. Y eso es lo que les va a dar la matemática. Entonces, estimadas, es lo que voy a hacer en este mismísimo momento. Es lo siguiente. Otra de las buenas noticias es que nos pusieron fecha de segunda prueba sumativa. Como la sumativa es eso, la sumativa, seguramente el día que esté marcado, que yo todavía no me fijé porque fue unos minutos antes de entrar acá a conectarme con ustedes, las actividades que hagamos ese día, de esta forma, le pondremos en el casillero sumativa. Y según... No lo tengo confirmado. Este semestre fue una de las preguntas que se hicieron y no lo tengo del todo confirmado seguramente en estos días, pero bueno, lo mismo, como nadie informó lo contrario, y lo que está anunciado son que las vacaciones de julio empezarían el 7, que yo no verifiqué, ya te digo, si es un lunes, y nosotros iríamos hasta el viernes 3 de julio. Es decir, a partir del 7 les puede tocar el examen. Supongo que ahí ya de forma presencial, ¿no? Y esto, Aldana, con la información que tengo a hoy, que la que tengo hoy es la misma que teníamos en un tiempo, que es, nunca nadie dijo que esto no era válido. Ninguna autoridad de secundaria cambió fechas del primer semestre. Y yo creo que todo tiende a fines de junio, capaz que estamos en el liceo. Seguramente la segunda prueba sí, para hacerla presencial y que se puedan anotar para el segundo semestre. Además. Pero por ahora fecha que nos dieron fue de la segunda sumativa, que va creo del 8 de junio al 15 por ahí. Y estimando las fechas, y como la sumativa no se suspende las clases, yo estimo que iremos hasta el 3.